Quiero saludar a los jóvenes de la iglesia de Lambertucci y agradecerle a Daniel Oña por la invitación. Y a través de este medio, como nos toca en este momento, no podemos estar en persona, pero sí podemos compartir a través de la grabación de este video que pueda ser de bendición para cada una de sus vidas. También estamos viendo esta carta maravillosa de Efesios, capítulo 1, y vamos a estar viendo, me toca a mí, del versículo 3 al versículo 6, y vamos a ver las bendiciones del Padre, cómo hemos sido bendecidos en forma espiritual a través de Cristo por el Padre. Y vamos a ver la primera bendición que encontramos en el versículo 3. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo nos habla acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y aquí nos habla lugares celestiales en Cristo. Y justamente esos lugares celestiales en Cristo nos habla de nuestra posición. Nuestra posición delante de Dios, tenemos esa posición de estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Y es maravilloso, jóvenes, pensar que tenemos semejante posición como bendición de parte del Padre. A través del Hijo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y me gustaría compartirles en la misma carta, capítulo 2, versículos, vamos a ver allí versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fíjense qué maravilloso, ¿no? En primer lugar, somos salvos por Cristo. Después dice que con Él nos resucitó y después de la resurrección nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Poder creer y entender esta verdad que tenemos esta posición de sentados en esta posición en Cristo. Y vamos a ver que también se proyecta al futuro. Hoy nosotros posicionalmente delante de los ojos del Padre ya estamos sentados en lugares celestiales. Pero prácticamente esto sucederá cuando el Señor nos venga a buscar. Entonces, ¿qué posición de privilegio tenemos en Cristo sentado en lugares celestiales? Justamente en Filipenses 3:20, Pablo nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo. Ya estamos sentados con Cristo. Con Cristo hemos sido identificados con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, pero también con el hecho de la posición de estar sentados con Cristo. Esta es la primer posición de privilegio que tenemos de las bendiciones del Padre, como leíamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a otra de las bendiciones. Versículo 4 de de Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta bendición espiritual no es solamente una posición que tenemos, sino nos habla Pablo de que nos escogió en Él, escogidos en Cristo. Es una verdad bíblica que Dios nos haya escogido. Fuimos escogidos en la persona de Cristo. Y este acto de elección divina que encontramos en la palabra ocurrió, nos dice aquí el pasaje, antes de que Dios fundara el mundo. Antes de realizar Dios la tierra y el mundo y crear todas las cosas, ya nos había escogido para que podamos, en Cristo, hemos sido escogidos por Dios. Y obviamente esta palabra que se utiliza aquí, nos escogió, en el original es, se los menciono, eklegomai. Esta palabra eklegomai tiene que ver con esta acepción. Habla de entresacar, selección, elegir para sí. Dios en Cristo nos eligió para sí, antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando habla de que Dios nos eligió para sí en Cristo Jesús, esa palabra no implica el rechazo de lo que no ha sido elegido, sino elegir con la idea subordinada de bondad, favor y amor. Entonces, es muy difícil entender la doctrina de la elección. Pero en este concepto de este versículo, lo más importante es entender, queridos jóvenes, que indudablemente hemos sido elegidos por Dios, en Cristo. Y eso es una gran razón, una gran motivación para nuestro corazón y nuestra alma, poder ser agradecidos. Y quiero compartirles otro pasaje que habla Pablo allí en Segunda de Timoteo, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a ver allí. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo vuelvo a leer. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y agradecerle a Dios porque hemos sido escogidos en Él. Y si nosotros estudiamos en el aspecto de la salvación, indudablemente, si pensamos en Adán cuando Dios le da la oportunidad y el libre albedrío de que él tenía que escoger en el huerto del Edén, obedecer o desobedecer. Dios le puso solamente un mandamiento, recordarán allí, en Génesis 2:17 le dice que podían comer de todo lo que había en el huerto, pero había un solo árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, le dice Dios, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, esta verdad es totalmente bíblica. Dios da libertad y libre albedrío al hombre. Y siempre Dios va a tomar la iniciativa en cuanto al aspecto de la salvación.
Cuando Adán cae, cuando peca con primero Eva y con vida Adán, dice que Adán cuando escuchó la voz de Dios y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Y eso es lo que provoca el pecado. Si nosotros en nuestro estado natural de pecado, vamos a huir de la presencia de Dios. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:10, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el aspecto de esa salvación planificada por Dios antes de la fundación del mundo, tiene que haber un aspecto de que Él elige buscarnos y salvar al hombre. El hombre no tiene ninguna incidencia en cuanto a la salvación. Sí tenemos los dos aspectos. Primero, la soberanía de Dios, pero también este aspecto de la responsabilidad del hombre en cuanto al libre albedrío que él tiene que escoger. Estos dos aspectos podemos encontrarlo en las Escrituras. Ahora, lo importante en este pasaje es resaltar, como estamos viendo, mis amados hermanos, en Efesios, y es una doctrina innegable, y lo que estamos compartiendo es que Efesios 1:4 nos escogió en Él. Hemos sido escogidos por Él. Dios planificó la salvación. Dios buscó al hombre. Dios envió a su Hijo. Y fue ofrecido para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros no podemos entender toda la profundidad de la doctrina de la elección porque los teólogos no se ponen de acuerdo. A veces nuestra mente finita y limitada no puede llegar a comprender en base a qué es la elección, pero sí que somos elegidos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios nos haya elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para darle gracias a Dios. Y el propósito de su elección lo encontramos en el mismo versículo porque dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa elección en Cristo tiene un propósito. El propósito de Dios para elegirnos es para que fuésemos santos, apartados y sin mancha, sin contaminación, sin pecado, delante de Él. La iglesia, que es su esposa, un día será presentada en las bodas del Cordero, cuando el Señor nos venga a buscar, y vamos a ser presentada la iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Va a ser la esposa presentada espléndida, preciosa, con vestidos blancos resplandecientes. Un día seremos presentados en la unión con Cristo que sucederá después del arrebatamiento. Entonces, las bendiciones de los lugares celestiales, versículo 3, versículo 4 nos escogió. Y en el versículo 5 vamos a encontrar también otro aspecto de las bendiciones espirituales del Padre. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Acá nos habla también de otra palabra que siempre se aplica al cristiano, al creyente, la predestinación. Otra palabra que podríamos traducir como predestinación, también podemos decir preordenado. Ahora, esta predestinación tiene que ver con un propósito. ¿Para qué nos predestinó a los creyentes? Está hablando siempre a creyentes. La predestinación para los creyentes, la iglesia de Cristo, dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El propósito de la predestinación es la adopción como hijos.
la adopción como hijos. Y la adopción comienza Dios predestinándonos para ser adoptados como hijos suyos. Y cuando vemos allí en Efesios, también en el capítulo 1, vamos a ver allí, dice que, versículo 13, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esto nos habla de el concepto de que Dios nos ha sellado con su Espíritu y nos ha dado esas arras, que es un anticipo que se utilizaba en esa época para comprar un terreno. Uno entregaba una seña, esta era el arras, era un anticipo que ya uno podía tener, digamos así, el concepto de que era de uno, pero que uno se comprometía a cancelar el resto para tener completamente la posesión del lugar o de lo que uno adquiría. Pensando en la salvación, pensando en la adopción, Dios nos ha dado un anticipo que es el Espíritu Santo, que son las arras, ese es el anticipo que Él nos ha dejado para nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces esta palabra que hemos visto, predestinados para un propósito, para ser adoptados como hijos. Y esa adopción también, vamos a ver un pasaje en el libro de Romanos, tiene algunos aspectos muy interesantes, el concepto de ser adoptados. Y nos dice allí, en primer lugar, en Romanos 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí nos habla de que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esa imagen de su Hijo está tratando el Espíritu de Dios en esta tierra de formar a Cristo. Como decía Pablo a los Gálatas, por lo cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo está siendo formado en este tiempo, pero cuando el Señor nos venga a buscar, en esa adopción, en ese cumplimiento de los tiempos, nosotros vamos a ser, como dice este versículo 29, vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a ser como Él. La adopción habla de un propósito, y ese propósito es ser como Cristo. Y también nos habla en Romanos 8, versículo 23, otro aspecto de la adopción. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En esa adopción vamos a recibir ese cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Vamos a ser, como dice también la palabra allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, se los quiero leer. Es todo el aspecto de la adopción. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que acá nos dice Juan,
cuando Cristo venga, vamos a ser semejantes a Él como Cristo. Vamos a ser a imagen de Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado similar al del Señor. Y eso es la gran bendición que estamos estudiando en esta carta de Efesios con respecto a la predestinación para la adopción. Entonces, volvemos a repetir estas palabras, elegidos, está hablando a creyentes. Esta palabra también, predestinados, no está hablando a incrédulos, sino a los hijos de Dios. Hemos sido predestinados para ser adoptados, como dice el versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y habla de ese cuerpo que está gimiendo, que quiere en la adopción recibir ese cuerpo nuevo, glorificado, que va a ser a la imagen de Cristo y vamos a ser semejantes a Él. Están esos tres aspectos en este concepto de la adopción. Y también, dice el versículo 5, lo vuelvo a leer, en amor habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la última bendición espiritual dada por el Padre, no solamente nos habla de los lugares celestiales, de la elección, de la predestinación, sino de ser aceptos en el amado, en el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Otro regalo del Padre nos habla de ser aceptos en el amado. Esa palabra, acepto, tiene que ver con otorgar gracia, investir con honor especial. Otra palabra podríamos decir muy favorecidos, muy favorecidos. Y esa es la explicación del término aceptos en el amado. Fíjense cómo hemos sido bendecidos por el Padre, como hijos de Dios, siendo que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que hemos sido elegidos, esa palabra que estudiábamos antes de la fundación del mundo, para ser predestinados con un propósito de la adopción como hijos de Dios. Y por último, ser aceptos en el amado. Mis amados hermanos, como María cuando fue escogida como instrumento, le dijo el ángel Gabriel, salve muy favorecida. Y realmente, ¿cuántas bendiciones espirituales tenemos de parte del Padre a través del Hijo? Y poder en este tiempo que estamos pasando, darle gracias al Señor, poder alabar su santa y bendita persona, adorarle. ¿Por qué? Porque estamos sentados en lugares celestiales, porque hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, porque hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos y, por último, nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido muy favorecidos, hemos sido con un honor especial y hemos sido otorgado eso por gracia, simplemente por la gracia de Dios, siendo que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que estábamos sin Cristo y sin esperanza, que estábamos bajo el dominio de nuestro padre el diablo y hacíamos su voluntad. Un día el Evangelio poderoso llegó a nuestras vidas. Hemos podido oír la palabra del Evangelio y hemos oído y hemos creído. Cada uno hemos podido recibir a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo ha sellado nuestra alma, nuestro corazón. Es el anticipo de todo lo que el Padre ha prometido, lo cumplirá. Va a saldar lo que falta, por decir de alguna manera. Ya nos ha dado ese anticipo y Cristo está hoy
trabajando el Espíritu Santo la palabra para formar a Cristo en nuestra vida. Que podamos vivir de acuerdo a esas bendiciones espirituales. Que podamos vivir como ciudadanos del cielo, no estar tan atados y pegados a las cosas de este mundo, de la tierra, porque somos extranjeros y peregrinos. Y poder tener los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y el hecho de meditar en estas bendiciones del Padre a través del Hijo, bendiciones espirituales, nos puedan motivar a vivir una vida de acuerdo a lo que somos, ciudadanos del cielo. Que podamos mostrar a Cristo que está siendo formado en nosotros a través de la palabra, a través de la oración, a través de las pruebas, a través de congregarnos, de compartir en una iglesia, aunque ahora no podemos. Dios está formando a Cristo en nosotros. Porque un día, cuando el Señor nos venga a buscar, ahí la adopción será completa y perfecta. Tendremos un cuerpo semejante al de Él. Le veremos tal como Él es y seremos como Él. Y podremos entonces sentarnos como el Señor Jesucristo se sentó en lugares celestiales y poder disfrutar de la herencia que como hijo también tenemos, que será en otro tema que seguramente se va a compartir, la herencia que tenemos como hijos de Dios. Así que mis amados hermanos, les quiero alentar a través de estudiar estas verdades que son muy profundas, pero también poder entender, aunque sea un poquito, de lo que hemos recibido, bendiciones del Padre, en Cristo, bendiciones espirituales. Estamos sentados en lugares celestiales, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, con un cuerpo semejante al de Él. Vamos a estar y ser semejante a Él en la gloria. Y por último, ser aceptos en el amado. Cuán favorecidos hemos sido por ser hijos de Dios. Y poder vivir en este mundo de una manera diferente, de una manera distinta, que podamos mostrar a aquellos que no creen que somos ciudadanos del cielo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Señor pronto viene. La naturaleza, como dice Romanos también 8, gime a una, esperando la adopción de los hijos de Dios. Ya no da más el planeta. El mundo se va en una degradación moral y espiritual a pique. Y todo nos hace ver que el Señor pronto viene. Pero lo importante es que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra posición, de acuerdo a nuestras bendiciones. Poder tener un corazón de gratitud, una vida consagrada, una vida comprometida con aquel que un día, antes de fundar el mundo, pensó en ti y pensó en mí. Y un día le veré cara a cara, y un día estaré delante de su presencia. Y que pueda tener confianza cuando pueda verle a los ojos y no nos alejemos de él avergonzados en su venida, nos dice 1 Juan 2:28. Les quiero alentar, les quiero animar, queridos jóvenes de Lambertucci, a que este año 2020, que comenzó en una forma como nadie esperaba, con un virus que paralizó el mundo, nos pueda llevar este tiempo que hemos sido detenidos para ver qué lugar ocupa Cristo en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro compromiso con Él? ¿Qué vamos a hacer este año para honrarle, glorificarle y poder con nuestra vida y con nuestro servicio servirle porque el Señor viene pronto? Que el Señor les bendiga y que esta palabra haya podido ser de bendición, de ánimo, de aliento y de crecimiento para sus vidas. Que el Señor les bendiga y que pueda Dios utilizar este mensaje para su gloria. Muchísimas gracias, jóvenes, y les dejo en el nombre del Señor.